¿Cómo responder al conflicto? De eso vamos a hablar en nuestro día 148 del reto Lee la Biblia este año. La gacela saltarina es un antílope parecido al venado que normalmente está muy alerta a los depredadores. Sin embargo, recuerdo una vez que vi un documental sobre la vida salvaje de la BBC, que había filmado dos gacelas luchando entre sí en el desierto de Kalahari. Mientras ellas se dejaban absorber en la lucha, no notaron que el león rondaba a su alrededor esperando su oportunidad para atacar. Mientras lo veía, vino a mi mente una imagen de la iglesia. Cuando en la iglesia luchamos entre nosotros, nos volvemos muy vulnerables al ataque. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Cuando Dios te llama a seguirlo, Él no te llama a una vida de comodidad. La vida en la tierra implica muchas batallas. En todas ellas, Dios promete la victoria a través de Jesucristo. Nunca habrá un momento en tu vida terrenal en el que todo sea perfecto. Siempre habrá desafíos, dificultades y problemas que resolver. Sin embargo, hay momentos en los que estos se intensifican y parecemos estar bajo ataque. Martin Luther King dijo que la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y de conveniencia, sino qué actitud toma en los momentos de desafío y controversia. Proverbios 13, versículos 10 al 19 dice lo siguiente. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Proverbios nos habla acerca de evitar las peleas innecesarias. El autor de Proverbios pone en contraste a los sabios. La sabiduría está con quienes oyen consejos. Con los necios, el necio detesta alejarse del mal. No debe sorprendernos que experimentemos conflictos. En particular, en este pasaje vemos dos ejemplos. Peleas. El orgullo solo genera contiendas. La pelea es una de las experiencias más agotadoras de la vida, ya sea en un matrimonio, entre amigos, con colegas o en la iglesia. Aquí vemos que una de las causas de las peleas puede ser el orgullo. Si estás dispuesto a admitir tus errores y tus fallos con humildad, puedes evitar muchas peleas. Otra clave es escuchar atentamente a los demás. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Decepciones. La esperanza frustrada aflige al corazón, o como lo indica The Message, la decepción incesante te aflige el corazón. Este es otro tipo de ataque que es repugnante. Cuando hemos tenido una visión por algo y se detiene, o cuando nuestros planes se retrasan debido a algún ataque o desilusión, la decepción incesante hace que se enferme el corazón. Luchamos con nuestros propios planes y nuestras circunstancias. Por otro lado, no hay nada más satisfactorio que perseverar y ver parte de tu visión cumplida. El deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo cumplido endulza el alma. En medio de todos los ataques de la vida hay momentos de gran gozo, plenitud y satisfacción. Juan 18, versículos 1 al 24. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús, Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido en fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. San Juan capítulo 18 versículos 1 al 24 también nos está diciendo que debemos confiar en que Dios puede sacar lo bueno del mal. A veces la culpa de que el conflicto entre en nuestras vidas es solo nuestra. Sin embargo, no siempre es necesariamente el caso. Los ataques contra Jesús no ocurrieron como resultado de su propio pecado o fracaso. Más bien fueron el resultado de la maldad, pero Dios los usó para bien. Una vez que hubo orado por la unidad, Jesús se adentra en el mundo del conflicto, solo y desprotegido, lleno de amor y bondad. Jesús es arrestado y condenado a la muerte. Él da su vida para dar vida. Traición. Este fue un momento terrible en la vida de Jesús. Su amigo y discípulo, Judas, con quien había pasado 3 años, estaba yendo a la cabeza de un destacamento de soldados y algunos guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos para arrestar a Jesús. No hay nada más doloroso que un ataque de parte de un amigo o un colega. La respuesta noble de Jesús es ejemplar. Se mantuvo en calma, rehusó usar la violencia y tuvo un extraordinario autocontrol. Jesús, para proteger a sus discípulos, afronta al grupo de poderosos hombres armados traídos por Judas, refrena el intento de Pedro de recurrir a la violencia por defenderlo, pues no quiere resolver aquel conflicto usando los caminos del mundo. Malos tratos. Las propias autoridades que deberían haber estado protegiendo a los inocentes se unieron en el ataque contra Jesús, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás y luego a Caifás. De pie ante el sumo sacerdote y todavía atado, Jesús es golpeado en la cara. Si Jesús fue tratado de esta manera, no debemos sorprendernos si de vez en cuando nos vemos atacados por aquellos con autoridad, ya sea gente religiosa o del mundo. Negación. La negación de Pedro no vino de un corazón malvado, sino que simplemente de la debilidad humana.
Cuando se le preguntó si era uno de los discípulos de Jesús, respondió: no lo soy. Entiendo totalmente cómo Pedro pudo negar a Jesús a pesar de tener todas las mejores intenciones. A veces he dicho o he hecho cosas que, en retrospectiva, eran pura cobardía. La realidad es que Jesús tiene el control total de la situación. Él sabía todo lo que le iba a suceder y actuó para cumplir su propia oración del capítulo anterior. Jesús se fue a su muerte a beber el trago amargo que el Padre le da a beber, pagando el castigo por nuestro pecado y maldad. Jesús pagó la pena por nosotros. Era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. La muerte de Jesús es en lugar de Pedro y de cada uno de nosotros. Se enfrenta al ataque de la muerte y el juicio para que tú no tengas que hacerlo. Jesús se deja atar para que pueda ser desatado y liberado. Leamos primera de Samuel capítulo 21. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas. Por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín,
Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Primera de Samuel 23. Yéndose luego David, Primera de Samuel 23. David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo?
Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, si descenderá, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seas vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Estos capítulos de 1 Samuel, capítulos 21, 22 y 23, nos hacen reflexionar y de que debemos fortalecernos mutuamente. Aquel fue un periodo de intenso conflicto para David. Como vemos aquí con Saúl, los celos nunca parecen aliviarse una vez que se apoderan de una persona. Condujeron a Saúl a realizar cada vez más actos perversos a sangre fría. No se pestañeó al descubrir una ciudad llena de sacerdotes. David tuvo que recurrir a todos los engaños para evitar los ataques. Comió del pan de la presencia, fingió perder la razón y se le unió a un grupo de personas que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Sin embargo, vemos en este pasaje las cualidades que florecieron en David incluso cuando estaba bajo ataque. Lealtad. David tenía reputación de fiel y era muy respetado. David y Jonatán fueron completamente leales el uno al otro. Jonatán fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Si tenemos en cuenta que él podría haberse visto como heredero del trono, la actitud de Jonatán hacia David fue extraordinaria. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. No hay nada que ayude más en tiempos de conflicto que la lealtad de nuestros amigos y familiares. Ellos pueden ayudarte en tiempos difíciles y cuando estás bajo ataque, pueden ayudarte con su lealtad y apoyo para encontrar fuerza en Dios. Oración. ¿Cuál es tu primer punto de apoyo cuando los conflictos llegan a tu vida? Como dice Joyce Meyer, cuando hay problemas, corres al teléfono o corres al trono. En aquella etapa de su vida, David había aprendido la vital importancia de consultar al Señor antes de tomar decisiones. Cuando fue atacado una y otra vez,
David consultó al Señor. En este sentido, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las estrategias de esta historia es que al igual que aquellas dos gacelas, el pueblo de Dios, en vez de luchar contra el enemigo real, peleaba entre sí. Esto le dio a los filisteos la oportunidad de atacar. Todavía hoy la iglesia corre el peligro de hacer lo mismo. Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal y la división y convertirlo en algo bueno. Dios usó el ataque de los filisteos para rescatar a David. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Sería maravilloso si la iglesia disolviera sus luchas internas y en unidad se enfrentara a los verdaderos enemigos que amenazan con destruir nuestro mundo, como lo son la injusticia, la trata de personas, las enfermedades y la pobreza. Señor, Padre, ayúdanos a ser leales los unos con los otros, a detener los combates en la iglesia y a unirnos para enfrentarnos a los ataques reales del exterior. Que Dios te bendiga.